Retomando la palabra, es importante tener en cuenta que este año, el 9 de este mes, hace unos días, se ha conmemorado el 199 aniversario de la gesta de Ayacucho y posterior capitulación, un hecho importante para el sello de la patria americana, de América del Sur. En tal sentido, y como ya lo mencioné, el Instituto Rodolfo Barrenechea tiene el agrado de presentar una serie de conferencias, siendo esta la primera. Antes de ello, y como parte de del desarrollo académico de nuestra ponencia que presentamos hoy, tomará la palabra el director ejecutivo, el embajador Luis Mendívil Canales, a quien recibimos con afectuosas palmas. Buenas noches a todas y con todos. Honorables congresistas de la República, señores ministros de Estado, señores conferencistas, Enrique Vaca Narvajo, excelentísimo embajador de Argentina, Alexander Yáñez, excelentísimo embajador de la República Bolivariana de Venezuela, doctor José Félix Palomino Manchego, profesor principal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, excelentísimos señores embajadores acreditados en nuestro país, honorables miembros del cuerpo diplomático, señor presidente de la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia, vencedores 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria, señora presidenta de la Sociedad Bolivariana de Perú, señor presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú, señor director de la Biblioteca Nacional, señor ministro encargado de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, estimados representantes de las instituciones académicas y cívico-patriotas que nos acompañan, señoras y señores. Deseo expresarles una cordial bienvenida y agradecerles por su gentil participación en este inicio de los homenajes que el Instituto Raúl Porras Barrenechea ofrecerá durante el 2024. Como es de vuestro conocimiento, el próximo año, precisamente en esta misma época, el Perú conmemorará el bicentenario de la gesta de Ayacucho y el sello de la independencia de América del Sur, un hecho histórico de invaluable relevancia mundial. En tal sentido, es de suma importancia que las diversas instituciones académicas y cívico-patrióticas reflexionemos desde diferentes enfoques el recorrido que tuvo el Perú en su devenir para lograr la conquista de su libertad, proceso que contó con la participación de distintos sectores sociales, nacionales y extranjeros, que contribuyeron en la consolidación de la vivencia de nuestra alma nacional. Así, la batalla de Ayacucho y la consecuencia firma de la capitulación de 1824 constituyen un hito en la historia sudamericana. En tanto, este hecho contribuyó en la tarea de reconfigurar una nacionalidad independiente y la reafirmación de un nuevo régimen político en nuestro territorio, que, a la sazón, ya había sufrido radicales cambios producto de las luchas por la independencia. Cabe recordar que para ese momento la cabeza del virreinato del Perú era el Cusco, no Lima, debido a que la llegada del general José de San Martín y su ejército libertador, el virrey José de la Serna, había trasladado su corte a dicha ciudad. Esto en virtud a que tanto en la Sierra Centro se observaba mayor población fidelista, lo que contribuyó a tener mayor apoyo local. Esta situación se puede comprender debido a que la élite local mantenía la esperanza de obtener beneficios económicos y sociales de la crisis política en curso. Por otro lado, existieron personajes vitales y trascendentes que se pueden circunscribir a la figura del héroe anónimo y civil, el ciudadano común, que luchó hombro a hombro al lado de la reconocida oficialía militar.
Desde 1924, esta construcción conceptual fue producto de análisis a modo de reivindicación de los sectores sociales civiles que tuvieron abnegada participación. Por citar un par de ejemplos, se tiene la actualización de los morochucos o la figura de María Parado de Bellido, que hoy sirven para dar un nuevo enfoque con características de identificación regional y de autorrepresentación histórico-social. En este marco, la Alianza Americana, o Bloque Latino, como podríamos rebautizarlo, fue fundamental, pues la participación de gran colombianos, argentinos y chilenos, entre otros, fue crucial para la victoria final y que hoy, como hace 200 años, contamos con la presencia de nuestros queridos amigos, los excelentísimos embajadores Enrique Vaca Narvaja y Alexander Yáñez en representación de Argentina y Venezuela, que envuelven el espíritu de José de San Martín y Simón Bolívar, respectivamente. De tal manera, a la luz de la historia, el real significado de la capitulación de Ayacucho va más allá de una simple acta de rendición o concesión de términos. Su valor es posible percibirlo muchos años después debido a carga significativa, se reconfigura según las tendencias que se logran de la abstracción de ciertos principios y variables que permiten integrar la experiencia humana dentro de un derrotero de carácter diacrónico y sincrónico, siempre enmarcado en lo axiológico e históricamente correcto, y en este caso se circunscriben a las luchas por la independencia y la construcción de la nacionalidad. A ello se suma la participación activa de la comunidad ayacuchana, representada por diversos sectores como gremios de artesanos, campesinos, criollos ilustrados y población en general, que actuaron durante aquellos años asiagos en pro de la independencia y los que buscaron su reivindicación 100 años después. Señoras y señores, a puertas de conmemorar el bicentenario de la batalla y la capitulación de Ayacucho, es menester de la generalidad repensar y valorar históricamente el papel fundamental que tuvo la ciudad y su gente. Asimismo, las diferentes regiones de nuestro país en la gesta emancipadora. Realizar aquella tarea está en nuestras manos y hacerlo mejor para que las siguientes generaciones sientan el real sentido de poder decir, comillas, firme y feliz por la unión, cierro comillas. Es en tal sentido que el Instituto Raúl Porras Barrenechea inaugurará al próximo año la cátedra del Bicentenario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. A continuación, tendremos las palabras del embajador de la República de Argentina, don Enrique Luis Vaca Narvaja, con la conferencia intitulada A los 199 años de la batalla de Ayacucho. Buenas tardes a todas y todos. Embajador, director del Instituto Raúl Porras Barrenechea, embajador Luis Miguel. Muchas gracias por esta invitación a participar en tan importante evento. Embajador Yáñez, doctor Félix Palomino Manchego, señores embajadores aquí presentes, encargados de negocios, señor congresista, señor vicepresidente del Instituto Sanmartiniano, público en general, exministro de Cultura y de Trabajo, también aquí presente. Para mí es un enorme privilegio participar en este evento. Hace 199 años, un poquito más de los que yo tengo, dos enfrentamientos marcaron los destinos de Sudamérica y sellaron su independencia. La batalla de Junín, una especie de preámbulo, allanó el camino dispersando las fuerzas españolas ante el crucial acontecimiento en Ayacucho. En un terreno elevado a orillas del lago Chinchicacoya, las tropas patriotas bajo el mando de Simón Bolívar se enfrentaron a las fuerzas españolas
delineando así la ruta hacia la libertad. Luego, en 1984, el Ejército Unido Libertador del Perú, liderado por Antonio José de Sucre, selló la gesta emancipadora en la batalla de Ayacucho. Esa victoria resonó en toda América del Sur y marcó el fin del dominio español en la región, un hito determinante en la historia de nuestros países. Pero ¿por qué Perú fue el escenario final del proceso de la independencia? El virreinato del Perú fue un componente clave para el proceso de independencia en la Gran Colombia y el movimiento independentista del sur. El virreinato del Perú era el epicentro del poder español en América del Sur. Controlar este territorio significaba debilitar considerablemente la presencia y el control de España en la región. En primer lugar, el virreinato del Perú fue el centro neurálgico de la actividad económica del Imperio Español en América. Gracias a las riquezas minerales de la región, especialmente la extracción de la plata de Potosí y el oro de varias regiones peruanas, fue una fuente invaluable de ingresos para la corona. Estos recursos ayudaron a financiar las guerras y sustentar la economía ibérica. Además, su ubicación geográfica permitió el control de extensas áreas territoriales de América del Sur. Al estar situado en el corazón del continente, y el virreinato del Perú fungía como un punto estratégico para la administración y control político, facilitando la expansión hacia otras regiones y la gestión de vastos territorios del norte americano. Finalmente, la captura del virreinato del Perú representaría un golpe simbólico significativo contra el dominio español, aumentando el prestigio de los líderes independentistas y reforzando la legitimidad de sus movimientos en América del Sur. Esto lo comprendían San Martín y Bolívar, razón por la cual sabían que debían avanzar hacia el virreinato del Perú. San Martín, desde Argentina, trazó una estrategia audaz, el cruce de los Andes. Esta hazaña logística fue un punto crucial hacia la liberación, abriendo el camino hacia Chile y configurando el terreno para su avance hacia Perú. La batalla de Maipú en 1818 consolidó el control independiente en la región y abrió las puertas para la expansión hacia el norte. Mientras tanto, Bolívar, desde el norte, ejecutaba una estrategia paralela. La campaña del sur en Colombia y Venezuela fue un despliegue táctico magistral que aseguró la independencia de estas tierras y ganó el camino hacia el sur. Bolívar, en su visión panamericana, comprendía también la importancia estratégica de Perú en la liberación del continente. Ambas figuras se alzaron como pilares de la independencia sudamericana. José de San Martín y Simón Bolívar, la visión estratégica y el liderazgo de estos próceres, que desplegaron tácticas innovadoras y audaces, se convirtieron en piedra angular en la victoria en Ayacucho. El encuentro entre San Martín y Bolívar en Guayaquil en 1822 marcó un hito en este proceso. Si bien sus estrategias tenían diferencias, sus objetivos eran comunes: derrotar a los españoles y liberar al Perú. La colaboración entre ambos líderes fue clave. Combinaron habilidades estratégicas y militares, forjando una alianza que uniría sus fuerzas para el objetivo común. La función de sus estrategias y las complementariedades de sus tácticas aseguraron una posición sólida para el asalto final contra los españoles en el Perú. La campaña de liberación de Perú se convirtió en la culminación de estos esfuerzos combinados. La batalla de Ayacucho en 1824, liderada por Sucre, selló la independencia definitiva del Perú y en consecuencia de Sudamérica. ¿Por qué Ayacucho fue una batalla final en este proceso? Para comprenderlo, es crucial sumergirse en el contexto histórico y geográfico del Perú. La región estaba habitada por diversos pueblos originarios antes de la llegada de la presencia de un mercado impulsó el encuentro entre los españoles y las culturas preexistentes, marcando así un punto de inflexión en la historia de la región. Por otra parte, la geografía fue un factor determinante en los enfrentamientos. El centro-sur del Perú se convirtió en el punto neurálgico de las luchas. Sus caminos reales, dominados por los arrieros, representaban una red vital para la movilización, y su geografía era muy difícil de penetrar. Recordemos
que 3 expediciones desde Buenos Aires habían buscado avanzar hacia el Virreinato del Río de la Plata, del Virreinato del Perú, pero esos intentos fracasaron. Fue así que San Martín comprendió la dificultad de ingresar por el altiplano y trazó un nuevo camino a través de Chile. Dominar el Pacífico significaría alcanzar el objetivo final, que era en realidad el Virreinato del Perú. El sur, único bastión realista, y Ayacucho, un punto intermedio entre el centro y el norte que los patriotas controlaban, delinearon la estrategia. El centro articulaba 2 redes mercantiles canalizando el flujo económico del norte y el sur, lo que lo convertía en una posición estratégica y clave para el desarrollo de la región. La estructura geográfica y las tácticas de los líderes condujeron a la batalla final. No quiero dejar de mencionar el clima de la época. Las ideas de igualdad, libertad, justicia social se esparcían al ritmo de filósofos y procesos que alcanzaron a Europa. Por eso, las ideas más veloces que los movimientos de las personas también jugaron un papel crucial en el proceso independentista. Diversos movimientos intelectuales propagaron conceptos como la libertad, igualdad y fraternidad, despertando un fervor por la autodeterminación y la independencia de las colonias americanas. La Ilustración, con sus énfasis en la razón, el pensamiento crítico y la libertad individual, influyó en las élites intelectuales y educadas de América del Sur. La adopción de las ideas ilustradas desencadenó un cambio en la percepción de la autoridad colonial. Los criollos, descendientes de europeos nacidos en América, se sintieron cada vez más marginados por las políticas imperiales y comenzaron a abrazar los ideales liberales para buscar mayor autonomía. El cambio en la percepción se evidencia en que muchos militares y patriotas habían sido realistas en el pasado, mientras que otros realistas abrazaban ideales liberales, mostrando la fluidez ideológica de la época. Quiero recordar también que en la batalla de Ayacucho y en todo el proceso independentista participaron diversos pueblos que habitan Sudamérica, que se unieron a las fuerzas independentistas, quechos, aymaras y otros grupos de la región andina. No quiero olvidarme de los morochucos, esos emblemáticos jinetes ayacuchanos que participaron en muchas batallas. La participación de los morocuchos en la guerra de la independencia peruana fue de gran importancia y su contribución fue notable en la lucha por la emancipación. Estos valientes guerreros fueron reclutados por su reputación como combatientes habilidosos y resistentes. Los morochucos no solo demostraron su destreza en el campo de batalla, sino también desempeñaron roles claves en la logística y el apoyo a las fuerzas independentistas. Su conocimiento del terreno y su capacidad para movilizarse en condiciones difíciles resultaron vitales para el éxito de las operaciones militares. Además de su contribución militar, la participación de los morochucos simbolizó la diversidad y la unidad en la lucha de la independencia. Su integración en las fuerzas independentistas no solo mostró la unión de diferentes grupos étnicos en la búsqueda de un objetivo común, sino que también resaltó la importancia de la inclusión y el reconocimiento de las diversas identidades que conformaban la sociedad peruana. Resumiendo, la batalla de Ayacucho no solo fue un triunfo militar, sino también político y simbólico. Tras la batalla se firmó la capitulación de Ayacucho, donde se proclama la independencia peruana. Este documento formaliza la independencia y estableció los principios de la nueva nación, sentando las bases para la creación de un gobierno republicano en el Perú. La batalla de Ayacucho también tuvo repercusiones a nivel internacional. La caída del bastión realista en América del Sur tuvo un impacto significativo en la percepción global de la región y en la legitimidad de los movimientos independentistas en otros países. Este evento resonó en todos los continentes americanos y consolidó la independencia de numerosas naciones. La victoria en Perú no solo fue resultado de las batallas y estrategias, sino fundamentalmente el producto de la convicción y el espíritu indomable de pueblos decididos a escribir su propio destino. La libertad obtenida en el Perú resonó en cada rincón de Sudamérica, asegurando la independencia de todo el continente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Una ponencia
destacada y con muchos sentimientos. Con gusto. Bueno, a continuación tendremos la ponencia del embajador de la República Bolivariana de Venezuela, don Alexander Yáñez, con el título La batalla de Ayacucho y el Tratado de Regularización de la Guerra en 1820. Gracias, buenas tardes. Voy a poner aquí el cronómetro para no pasarme de la hora y media que me dio, ¿verdad, embajador? Bueno, en primer lugar, un saludo al embajador Mendívil por ser anfitrión de esta reunión e invitarnos. Bueno, Indonesia se llama, en realidad, es sobre la configuración de Ayacucho y el Tratado de Regularización de la Guerra de 1820. Normalmente, cuando uno estudia la historia decía que cuando uno normalmente estudia la historia del Perú puede plantearse la independencia y partir de ahí como centro fundamental de la historia del Perú. Y yo tengo la premisa de que para poder comprender la historia de la independencia del Perú es necesario conocer la historia de la independencia de Colombia la Grande, sobre todo en el periodo bolivariano. Es decir, en esto que llega Simón Bolívar al Perú. Dos razones son fundamentales. En primer lugar, la guerra de independencia de la Guerra fue concebido, dirigido por Simón Bolívar. Y la guerra de independencia del Perú a partir del 1 de septiembre de 1823 fue dirigida y concebida por Simón Bolívar, mismo general. Pero el adversario fundamental de la guerra en Colombia, el pueblo de Colombia, era el Ecuador, y Panamá. Esa guerra, el adversario era el ejército realista español. Bien, la llegada de Bolívar al Perú, el adversario era también el ejército realista español. Entonces, es lógico pensar que la percepción de la guerra, aparte de las cuestiones geográficas, sería un poco de en 1815 tenía el rey de España, Fernando VII, a Pablo Morillo, el gran general pacificador de la América, héroe de las guerras napoleónicas, lo envía a Venezuela a contener aquella rebelión que se había iniciado en 1812. Es bueno que ustedes sepan que la guerra en Venezuela y en la Nueva Granada fue una guerra muy sangrienta. Venezuela tenía, por ejemplo, 1.200.000 habitantes. 800.000 personas murieron en la guerra. 2/3 de la población. Y esto tiene que ver con la forma de la guerra, una guerra a muerte, que no es que fue decretada por Bolívar en 1813. En 1813 efectivamente Bolívar da el decreto de guerra a muerte, pero es una consecuencia de la guerra a muerte española contra los pueblos de la Nueva Granada. Bolívar, por ejemplo, había tratado durante 1812 y parte de 1813 enviando emisarios a conversar con los españoles para tratar de establecer parámetros para regularizar la guerra y que no fuera una guerra de exterminio como efectivamente lo fue. Los españoles en 3 oportunidades, los españoles de aquella época, por favor, la primera vez detuvieron al emisario, la segunda vez fusilaron al emisario y la tercera vez también lo metieron. Entonces, Bolívar decide, ante la negativa española, dar el decreto de guerra a muerte de 1813 que dice españoles y canarios contar con la muerte aún siendo indiferentes, americanos contar con la vida aún siendo culpables. Y bueno, la guerra de 1813, que ya venía siendo muy sangrienta, se prolonga hasta el año de 1819, una guerra de exterminio, como les estoy diciendo. En el año 19,
Bolívar ha establecido al ejército realista en una guerra defensiva en Venezuela, porque él trataba de derrotar a Pablo Morillo en Venezuela. Había tres ejércitos, el de Oriente, el de Occidente y el de los Llanos, y tenía a Morillo encerrado en esa guerra. Si se movía Morillo al occidente, le tomaban Caracas. Si se movía al sur, le tomaban Caracas con el occidente. En esa guerra defensiva estaban los españoles y se concibe la idea de que es necesario, para poder salir de este entrabamiento militar, ir a la Nueva Granada, a la actual Colombia, derrotar a aquel ejército que está allá, que es la tercera división del ejército pacificador, menos gente, menos preparado y con mayor posibilidad para el ejército libertador. Y es así que se da la campaña de la Nueva Granada, dejan a Morillo encerrado con estos tres ejércitos y sale Bolívar con un cuarto ejército para la Nueva Granada, donde derrota en 1819, el 7 de agosto, a las tropas de los españoles en la batalla de Boyacá. Barreiro era el comandante general del ejército en la Nueva Granada. Una vez que Bolívar derrota al ejército español en la Nueva Granada, se hace de recursos, se hace de dinero, se hace de soldados y se va entonces nuevamente a Venezuela para ahora sí tratar de hacer la guerra definitiva contra Morillo. Esto ocurre entre 1819 y en 1820. No se logra la victoria militar en 1820 y ocurre que en enero de ese año, de 1820, en España se da la llamada rebelión de Riego y Quiroga, que ponen, digamos, a los absolutistas del poder y asume el mando, digamos, los liberales. Entonces, Fernando VII pasa de ser un rey absolutista, la monarquía absolutista pasa a ser un monarca constitucional, porque le obligan a jurar la Constitución de Cádiz de 1812. Y los liberales plantean ya no una guerra de exterminio con las colonias americanas, sino enviar emisarios a toda la América a negociar un armisticio, negociar la paz y jurar la Constitución de Cádiz. Es por eso que en el año 20, en el mes de septiembre, octubre, noviembre, llegan emisarios españoles a Venezuela y comienza la negociación de aquel tratado de armisticio que efectivamente se firma el 27 de noviembre de 1820. Pero con el tratado de armisticio, Bolívar insiste en la necesidad de establecer un tratado que regularice la guerra, es decir, hacer la guerra humana, como decían en aquella época, hacer la guerra como la hacían las naciones civilizadas del momento. Ese tratado es redactado por Antonio José de Sucre conjuntamente con Bolívar, y para que ustedes, los que no lo saben, ese tratado de 1820 está en Ginebra, es un tratado precursor del derecho internacional humanitario. De hecho, a Sucre se le considera uno de los precursores del derecho internacional humanitario, es decir, un tratamiento humano en la guerra, no a los espías no fusilarlos, a los combatientes heridos permitir que sean atendidos, se le permita recoger a sus muertos a los ejércitos, en fin. Todo eso lleva a la firma de este tratado, que es muy importante, el Tratado de Regulación de la Guerra de 1820. ¿Qué pasa en consecuencia? Bolívar ha mandado a Sucre al sur para continuar la guerra, se va hacia la audiencia de Quito y allí se produce a partir del año 21 y luego en el año 22 la conflagración final contra los ejércitos españoles dirigidos por Melchor Aymery, que culminan precisamente el 24 de mayo de 1822 en la llamada batalla de Pichincha. Pichincha es la batalla de la independencia del actual Ecuador. Terminada Pichincha, ¿qué ocurre? Inmediatamente hay la firma de una capitulación. Pichincha tiene su capitulación y esa capitulación está perfectamente sustentada y en correlación con el Tratado de 1820, el tratamiento humano a las tropas derrotadas bajo condiciones de la guerra en forma civilizada, que eso se puede llamar así. Después de Pichincha, en el año 22, se da el proceso para que Bolívar venga al Perú. Se ha dado, por supuesto, la entrevista de Guayaquil, que hicimos un evento con el embajador argentino el año pasado. En esa entrevista es importante saber esto: el 6 de julio de 1822 se firma un tratado entre el Perú y Colombia la Grande. Ese tratado de unión, liga y confederación establece los principios fundamentales de la alianza, de la gran unidad suramericana entre la Gran Colombia y el Perú, porque Bolívar planteaba justamente
esta idea de la unidad continental. Luego, formalizada el 7 de diciembre de 1824 desde Lima, convocando el Congreso Antihispánico de Panamá. Pero bueno, volvamos a Pichincha, se firma la capitulación, ya está Sucre en el Perú, y el 1 de septiembre, cuando el Congreso de la Gran Colombia le da el permiso a Bolívar, Bolívar entra al Perú. 1 de septiembre había dos coyunturas políticas muy importantes. La primera, resolver las disensiones entre el presidente Rivagüero y el presidente Torre Tagle y las disensiones que hay con el Congreso. Esa fue la primera misión que le dio el Congreso del Perú a Bolívar. Esta misión se resolvió a finales del año 23. Y la segunda misión fue la derrota de los ejércitos españoles. Fíjense ustedes si es interesante, me conseguí este documento en la Gaceta de Gobierno de abril, 30 de abril de 1823. Fíjense una carta que le dirige el presidente José de la Riva Agüero al virrey La Serna. Rápidamente la leo. Marzo 11 de 1823. Bolívar no había llegado al Perú todavía, pero dice: quisiera manifestarle mis sinceros votos por la regularización de la guerra. Le dice Rivagüero a La Serna. Si no lo estuviese, dice: estoy persuadido de que todos estamos obligados a procurar que se economice la sangre de nuestros semejantes, y el jefe de una nación, con mayor motivo, debe ser exacto en el desempeño de un deber tan sagrado. Si vuestra excelencia, le dice Rivagüero a La Serna, si vuestra excelencia se haya animado de otros mismos sentimientos, habré logrado el fruto de mis deseos. Si no lo estuviese, me veré en la dura necesidad de permitir que a sangre fría se sacrifique la humanidad. En este último caso, vuestra excelencia será responsable de los horrores y desastres que recíprocamente experimentemos. Para precavernos, por mi parte, propongo a vuestra excelencia se observe entre ambos ejércitos el tratado que sobre regularización de la guerra celebró el libertador de Colombia con el general Morillo. Es decir, Rivagüero, siendo presidente, invoca el tratado de 1820. Sigue diciendo: y de los contratos, tengo el sentimiento de anunciar a vuestra excelencia que será por parte de las tropas de esta república en los términos que aparecen de los asuntos propios. Es decir, Rivagüero le propone invocar el tratado de 1820, nos encontramos en 1823, invocar aquel tratado a La Serna para regularizar la guerra en el Perú. Y le plantea dos proposiciones fundamentales. La primera, se observará el tratado de regularización de la guerra celebrado entre el libertador presidente de Colombia, Simón Bolívar, y el general español don Pablo Morillo, con fecha 27 de noviembre de 1820. Dos, si no se accede a la observación de dicho tratado, el gobierno supremo del Perú declara, escuchen esto, porque esto es una novedad para mí, pero es interesante. Si no se observara este tratado, el gobierno supremo del Perú declarará guerra a muerte a todo español que la hiciese a la República, dando únicamente cuartel a los americanos. Firma 11 de marzo del año 23. Es decir, el presidente Rivagüero también declaró la guerra a muerte en caso que no se aplicara el tratado de regularización de la guerra, como lo había hecho Bolívar en 1813 y como lo hizo Bolívar con el tratado de 1813. ¿Cuál fue la respuesta de los españoles? Esta es una carta del general Canterac, dirigida al presidente Rivagüero. Parece interesante escuchar. Tengo oficiado anteriormente al señor general Alvarado con respecto al tratado de regularización de la guerra y lo reproduzco en la actualidad, diciendo también a vuestra señoría, al presidente Rivagüero le dice, que si por su gobierno ilegítimo se declara la guerra a muerte a los españoles europeos, es cosa que nos importará bien poco. Y la arrogancia del ejército realista de la época, ¿no? Pues, aunque no ha sido declarada hasta ahora la guerra a muerte, nuestros enemigos lo han hecho en realidad, como lo prueban los horrores de la Junta de San Luis. Había ahí una situación, un combate, y dice Canterac que ahí los ejércitos peruanos actuaron como de guerra a muerte. Y bueno, sigue diciendo varias cosas, pero al final le dice, si aplican guerra a muerte no nos importa, pues la verdad,
No tenemos ningún problema. Bueno, esa carta es respondida también por el presidente Rivagüero. Pero lo que es interesante es que ya hemos visto la influencia entonces del Tratado de 1820 y 1823 sobre Rivagüero. Pero ya una vez que depuesto Rivagüero, Bolívar asume la dictadura comisarial dada por el Congreso, se da la operación militar para la campaña de Junín, victoria el 6 de agosto de 1824, y luego se sigue la campaña de las operaciones militares. Bolívar entrega el mando a Sucre, porque el Congreso de Colombia le quita el mando sobre las tropas fuera de Colombia. Entonces Bolívar tiene que entregar el mando a Sucre, se viene a Lima. Sucre sigue en la montaña, en marchas y contramarchas contra el ejército realista. Y Bolívar, estando en Lima el 7 de diciembre de 1824, convoca al Congreso Anficciónico de Panamá, 2 días antes de la batalla de Ayacucho. 2 días después, el 9 de diciembre, se da la batalla, gana, como ustedes saben, las tropas libertadoras y se firma una capitulación, que es la capitulación de Ayacucho, firmada por Antonio José de Sucre y el general José de Canterán. Esa capitulación viene justamente de aquellos tratados de 1820. Precisamente quien gana la batalla es el redactor de los tratados de 1820. Por eso es que la capitulación de Ayacucho es una capitulación humanitaria, es muy honrosa a los españoles, respeta los honores militares, respeta la vida e incluso le reconoce algunos haberes militares. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la nueva república en América y esa república no podía nacer con los principios y los valores de la monarquía española, sino más bien con los principios liberales de respeto, de honor, de libertad. Por eso cuando llegan a la Serna heridos frente a Sucre y este le entrega la espada al general Sucre, Sucre se la devuelve y le dice: gloria al vencedor, honor al vencido. Esa es la expresión de los tratados de 1820, es la impregnación del criterio de la humanidad en la guerra, lo que caracteriza la capitulación de 1824. Y para terminar, en el año 29 se da una guerra entre Colombia y el Perú, y precisamente se firma un acuerdo, el Acuerdo de Girón de 1829. Ese acuerdo también está impregnado de los tratados de 1820 bajo una lógica de respeto en el marco de la guerra a las condiciones de humanidad de las personas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, señor embajador. Cada vez que se le escucha. Y qué bien que lo hayan mencionado, porque ahora ya se ha escuchado a San Martín de Sores, San Martín, escuchado sobre Bolívar, y ahora toca escuchar sobre un personaje que también fue militar. En esta oportunidad tenemos a nuestro Nacional Mayor de San Marcos, el doctor José Palomino Manchego, que nos trae la ponencia titulada El Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, 1795-1830. Doctor. Muy buenas noches, doctora Yería Ramón Berruzner, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, embajador Luis Mendivi, director del Instituto Raúl Porras Renchea, embajador argentina Enrique Vaca, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Alejandro Yáñez, distinguida concurrencia, un saludo muy especial al cuerpo diplomático, a todos los asistentes esta noche, que no hacen sino vestir de gala intelectual un homenaje justo con relación a lo que está todavía en todo su frescor: la batalla de Junín y, a mayor abundamiento, la batalla de Ayacucho. Ha hecho bien la Universidad Nacional de San Marcos
por el conducto regular del Instituto Raúl Porra Barrenechea, vestir legal intelectual, esta noche para rendir homenaje a todos los grandes personajes, a los próceres, a los mártires, a los promártires, a los ideólogos, a los héroes que jugaron un renglón preferencial en lo tocante a lo que es la independencia del Perú. Independencia que todavía sigue en todo su frescor y que se va a cerrar o'clock justamente el 9 de diciembre del año 2024. Y no hay nada por casualidad, todo es por causalidad. Está fecha reciente, el Diario Oficial del Peruano, fundado en 1825 por el libertador Simón Bolívar, del día domingo, dando cuenta un decreto supremo 129-2023, abro comillas, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Y esto es justamente lo que significa la patria, en la inteligencia de que es el lugar sagrado, donde reposan los restos de nuestros antepasados. Ya evidenció el embajador del Plata, dando cuenta la forma como el protector don José de San Martín jugó un papel muy importante, dejando las Repúblicas Unidas, cruza el charco y llega a Chile, y ahí se une con Bernardo O'Higgins. Luego, la expedición del sur, arriba al Perú. Mientras que por otro lado daba cuenta el embajador de Venezuela de que Simón Bolívar también jugó un papel muy importante. Y ahí no podemos obviar nosotros, qué duda cabe, al padre de los libertadores, porque el padre de los libertadores jugó también un papel muy importante, Francisco de Milán, porque él lo formó en la península ibérica, en el viejo mundo, y a partir de ahí, bajo una mira, bajo una perspectiva de lo que se conoce como el antiguo arte real, la francmasonería, porque todo lo que se está llevando adelante de los mártires, próceres, por citar dos botones de muestra, es justamente el papel que jugó en su día la francmasonería sobre la base de las revoluciones atlánticas, la francesa y la norteamericana del siglo de la Belle Époque, del siglo de las luces. Y por eso que no podemos dejar de mencionar el papel que jugó la francmasonería. Y empecé a decir que en el Perú, y ahora voy a picotear al homenajeado principal, Antonio José de Sucre, existe una logia que se llama Respetable Logia Simbólica Antonio José de Sucre, número 125, que tenemos aquí a un representante. ¿Por qué? Porque esa es la forma de que exista la hermandad, el don de gentes, la personalidad, el buen oficio y el gesto, especialmente, lo acaba de decir el embajador de Venezuela, que tuvo Antonio José de Sucre. Efectivamente, porque si nosotros queremos quintesenciar el patos y el etos pensante de Antonio José de Sucre, pues tenemos que recordar que fue el gran mariscal de Ayacucho, fundador de nuestros derechos libertarios, el paradigma de la serenidad, de la bondad y del talento, grande y magnánimo con los vencidos, militar austero y valeroso, gran prócer de las brillantes jornadas militares de la independencia de América, general en jefe del Ejército Unido Libertador del Perú y padre de la patria e inmaculado gran mariscal, que lastimosamente cerró su parto para siempre, ya cuando tenía aproximadamente 35 años, en una emboscada que cobardemente fue víctima y que hasta el día de hoy seguimos lamentando. Porque si hubiera llegado a la edad de Simón Bolívar, mejor todavía a la edad de San Martín, ¿cuánto tendríamos nosotros hoy en día que seguir comentando con relación a lo que fue nuestra historia, nuestros primeros balbuceos, nuestros primeros pasos, o para decirlo con el maestro Jorge Basadre, los inicios de la República, no solamente en el Perú, sino también en Bolivia, en Chile, en Ecuador, Venezuela,
Colombia, Panamá, topográficamente hablando. Y ese es justamente lo que nosotros traemos a colación esta noche, el recuerdo imperecedero a don Antonio José de Sucre, quien por lo demás tuvo una vida muy agitada, porque fue un militar de carrera, desempeñó su campo de acción básicamente en función de lo que tenía al frente, y ese fue el libertador Simón Bolívar. Recuérdese que Simón Bolívar y San Martín, como una muestra de apoyo, de sinceridad y desde luego también hasta el día de hoy impagable, fueron recibidos con júbilo en la 4 veces Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ahí está la forma como la educación, la cultura, la universidad también reconoció a estos grandes personajes de la historia a nivel de la América Morena. Y cuando digo América Morena tenemos que referirnos a todos los estados ya nacientes, desde nuestro México lindo y querido, hasta el Río de la Plata y hasta la Capitanía de Chile, porque ahí está justamente la forma como se puede respirar aires de paz, de justicia y de libertad, precisamente por estos grandes personajes que esta noche estamos evocando. Lo evocamos no en cualquier lugar, lo evocamos en este viejo casco que pertenece al siempre recordado maestro, y aquí está al frente, que nos ilumina siempre, Raúl Porras Barrenechea. Y este es el lugar justamente de reposo, de intercambio de ideas, de manera alturada y de hermandad con países hermanos, para poder seguir recordando la forma como nosotros desarrollamos una transición política, jurídica, económica, social, en el caso peruano, desde el Estatuto y el Reglamento de San Martín de 1821. Y lo que acabamos ya de festejar, los primeros 200 años de la Constitución Política de 1823. No le faltaba razón al maestro Jorge Basadre cuando decía caciquismo, militarismo y, naturalmente, todo lo que es el militarismo. Y no le faltaba razón también al viejo rector sanmarquino, Manuel Vicente Guerán, cuando decía de que el Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones. Pero esa primera constitución de 1823, evidentemente que sentó vigas maestras, que se reforzaron con la constitución de 1828, a la cual el maestro sanmarquino Villarán denominó la madre de todas nuestras constituciones. Mientras que por un lado, el verde olivo, las milicias, todo lo concerniente a lo que es el ejército libertador, hacían lo suyo. Por otro lado, las fuerzas políticas desarrollaban también su campo de acción. Esa es la forma como el día de hoy tenemos al frente una forma de gobierno presidencial, una forma de Estado unitario, y que también, siempre mirando a la América del Norte, se llevan adelante todo lo concerniente a lo que es hoy en día los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Mejor todavía, el referente para toda la América Morena, el 4 de julio de 1775. En esa línea directriz no me queda más que agradecer al Instituto Raúl Porras Barrenechea, y quiero también, como una muestra de gratitud y agradecimiento, hacer entrega de un cuadro cuando se encontraba en toda su juventud el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, para que Embajador Mendívil forme parte de esta preciosa galería del Instituto Raúl Porras Barrenechea, como una muestra de dignidad y de agradecimiento y de inspiración y grato testimonio al vencedor de lo que nosotros conocemos. Mejor lo vamos a ver todavía el próximo año, de Ayacucho, Antonio José de Sucre.
Nos hemos permitido dejarles a todos los asistentes aquí el brochure donde doy con mayor amplitud de miras cuenta del gran mariscal de Ayacucho. Agradezco su paciencia en todo su valor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Palomino, por su valioso aporte, siempre tan didáctico e importante en el momento de hacer el análisis sobre el derrotero histórico de nuestra historia y sobre todo en ese momento tan importante que vamos a conmemorar el próximo año en su bicentenario. Como última participación, tenemos la presencia de nuestra magnífica rectora, la doctora Yeri Ramón Rufne, quien dará las palabras de cierre de nuestro evento. Señor embajador Luis Mendívil Canales, director ejecutivo del Instituto Raúl Porra Barrenechea, Centro de Altos Estudios y de Investigaciones Peruanas. Señor Enrique Luis Narvaja, embajador de la República Argentina. Señor Alexander Yáñez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor José Palomino Manchego, historiador, profesor principal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Señores embajadores, representantes de diferentes países. Hoy estamos acá celebrando los 199 años de la gesta de Ayacucho. Un hecho tan importante porque marcó un hecho histórico no solamente para el Perú, sino también para América del Sur. Y para mí es un honor formar parte de este distinguido grupo de expositores en el Instituto Raúl Porra Barrenechea conmemorando este aniversario tan importante. Y recordar lo que representa la batalla de Ayacucho, como ya lo han expresado los que me han antecedido, y que asimismo el ejército peruano celebra también como su día. Hablar del proceso de independencia del Perú también significa hacerlo del papel activo que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos protagonizó a través de ilustres actores y personajes formados en sus aulas y que priorizaron intereses particulares en beneficio de la patria. En este sentido, rememorar a maestros egresados como Hipólito Unanue, Miguel Tafur, Gregorio Paredes, Toribio Rodríguez de Mendoza y otros, permite recuperar del pasado para buscar comprender la complejidad de estos tiempos y el legado que nos dejaron con sus decisiones y su actuación para la profesora sanmarquina Carlota Casalino Sen. Y fueron también estos tiempos difíciles en que también existían mediadores culturales de una coyuntura crítica, creo que parecida a la que hoy estamos viviendo, pero de diferente manera. Hablábamos de una independencia, hoy ya estamos hablando de otra situación política. Tan largo y difícil proceso se vio coronado con la proclamación de la independencia del Perú, primero en 1821 y luego consolidada en 1824 con la decisiva victoria sobre las fuerzas realistas en la pampa del Aquino de Ayacucho, teniendo en el gran mariscal Antonio José de Sucre una figura fundamental y preponderante para el Perú y para América Latina. Por eso es que el 9 de diciembre de 1824 marca un antes y un después de la historia republicana, porque como lo recuerda el historiador Gustavo Ponmucho, cuando en 1532 llega Francisco Pizarro e inicia la conquista del imperio de los incas de Tehuantipulli, el Perú no existía. Cuando se va el último virrey José de la Serna derrotado en la batalla de Ayacucho, el Perú logra su independencia. Fue tal su importancia para nuestra historia que el libertador Simón Bolívar cambió el nombre de la ciudad de San Juan de la Frontera de Huamanga por el de Ayacucho, en recuerdo de la pampa histórica.
A puertas de conmemorarse el bicentenario de tan emblemático acontecimiento, permite reafirmar no solo la identidad nacional, sino también el espíritu cívico de nuestra comunidad universitaria, plasmada en eventos académicos como la conferencia que hoy estamos teniendo y con mucho orgullo formar parte de la historia. Por eso es menester permanentemente fortalecer nuestra memoria y conciencia histórica, reivindicar el pasado para interpretarlo y con la mirada del presente proyectarnos hacia el futuro. Un futuro que refleje con optimismo las sensibilidades de las nuevas generaciones, no solamente de San Marquino, sino de la juventud de hoy y del mañana. Muchas gracias por compartir hoy día este evento tan importante y también declaro clausurado esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Como acto final, se invita a la mesa principal a la foto de estilo. Muchas gracias a los ponentes, a la mesa y a ustedes por acompañarnos esta noche. Los invitamos al patio para compartir una copa de vino y los esperamos en nuestras próximas actividades. Muchas gracias.